Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Nicolás Maduro advirtió que llegará el día en el que el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, sea detenido por todos los delitos que él ha cometido. Las palabras expresas por Nicolás Maduro fueron las siguientes: el día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que él ha cometido, ese día va a la cárcel. Tengan la seguridad, ese día no ha llegado, pero llegará. Nicolás Maduro no hizo referencias explícitas a los delitos que le atribuyen a Juan Guaidó y que a su juicio son suficientes para que los tribunales ordenen su arresto. Juan Guaidó regresó el martes pasado a su país después de una gira internacional y durante su periplo fue recibido en la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también tuvo contactos con los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Boris Johnson. Además, en su balance de la gira internacional 2020, Juan Guaidó ofreció garantías a quienes estén apoyando al régimen y quieran colarse del lado de la Constitución. Con estas declaraciones, Juan Guaidó se dirigió al alto mando militar. ¿Van a seguir defendiendo al dictador? Pónganse del lado de la Constitución, defendamos a Venezuela, la Fuerza Armada es un elemento para la transición, aseguró el líder opositor. Sobre la detención de su tío, expresó Guaidó que no se moverá de la posición tomada con respecto al tema, que no está de acuerdo con que sea un rehén y es inevitable una transición en Venezuela. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre este tema y además imploramos a ustedes puedan dejar sus comentarios para así iniciar un gran debate. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que llegará el día en que los tribunales del país ordenen la detención del líder opositor Juan Guaidó y entonces las autoridades cumplirán con ese mandato. El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará. Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como mandatario interino de su país, volvió el pasado martes a Venezuela tras una gira internacional en la que fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Boris Johnson, entre otros. Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que en enero de 2019 el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino y logró el respaldo de buena parte de los países del continente americano, con Estados Unidos a la cabeza y una veintena de naciones europeas. Hace un año, Guaidó viajó por la frontera hacia Cúcuta, en Colombia, a pesar de tener una prohibición de salida del país que todavía está vigente, y a su regreso fue recibido por funcionarios diplomáticos de distintos países, entre ellos el embajador de Alemania, Daniel Kriner. Acto seguido, el gobierno de Venezuela declaró como persona non grata a Kriner, quien tuvo que salir del país y no volvió hasta que las relaciones volvieron a normalizarse en julio. El gobierno de Maduro se ha hecho con un preso político de oro. El tío de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, ha quedado recluido bajo la acusación de portar explosivos al aterrizar en Caracas junto a su sobrino. La aerolínea portuguesa TAP, en la que viajaba, ya ha dicho que esto es prácticamente imposible. En Venezuela, la familia y el abogado de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó, denuncian que su detención ha sido un vil y burdo montaje destinado a presionar al líder opositor. Márquez fue detenido tras aterrizar en Caracas junto a Guaidó. Está acusado de tráfico ilícito de armas y explosivos. Escuchamos a su abogado. Cuando nos pudimos enterar de las actas que comportan ese expediente, nos pudimos dar cuenta que se trata de un vil montaje más, pero un burdo montaje más. Denuncian que no hay un dictamen pericial de los supuestos explosivos encontrados en su posesión ni testigos del arresto. Se encuentra en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar al este de Caracas, como explicó su esposa. Pensaba que nos íbamos a ver, yo todavía no lo he visto, y hoy en el DGCI me dijeron que tenía que esperar 30 días para verlo. En su programa de televisión semanal, el dirigente chavista Diosdado Cabello aseguró que el tío de Juan Guaidó portaba explosivos, chalecos antibalas y hasta un supuesto plan en inglés con operaciones que se iban a realizar en Venezuela. Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva.
presuntamente explosivo sintético C4. Juan Márquez desapareció tras llegar al aeropuerto de Caracas junto a Juan Guaidó en un vuelo de la aerolínea portuguesa TAP. Fue detenido por funcionarios de aduanas, mientras su sobrino, reconocido como presidente de Venezuela por más de medio centenar de países, era recibido entre golpes e insultos por decenas de chavistas tras su gira para conseguir apoyos por Europa, Canadá y Estados Unidos. Mire, transmitimos información privilegiada sobre la inclusión del régimen de Maduro con el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Por eso también el día de ayer vieron cómo desde Suiza se hablaba de poner fin al comercio ilegal de oro. Es parte de información que estuvimos llevando y parte de la investigación que está haciendo cada uno de nuestros equipos, tanto de inteligencia como de lucha en contra del terrorismo, que hoy haremos una nueva designación con respecto a esto. Medidas orientadas a cortar o disminuir el apoyo económico, político y militar internacional de los pocos países que hoy respaldan a Maduro. Fuimos a profundizar, sí, el cerco financiero a la dictadura y la detección y recuperación de capitales producto de la corrupción. Es decir, miren, hoy lo que sucede en Venezuela, les hacía referencia a que se parece mucho más a una guerra. Hoy todas estas, empresas que están facilitando el financiamiento del paraestado, con el caso del oro, con el caso del financiamiento a los grupos irregulares, son mucho más parecidos a buitres de la guerra que a empresas que están facilitando bienes y servicios para Venezuela. Hoy están financiando una estructura criminal que ampara el terrorismo, que está otorgando flujo de caja a personas que violan derechos humanos, que empujaron la migración más grande que hemos visto en el continente y la emergencia humanitaria compleja más severa de un país no en guerra en la historia de la humanidad. Están financiando y facilitando y se parecen mucho más a buitres de guerra, y vamos a actuar para no permitir que sigan financiando a una dictadura criminal. Lo que está es torturando y, en algunos casos, banalizando el accionar por la lucha de la democracia. Como decía Hannah Arendt, banalizando el mal. En este caso, la dictadura pretende ridiculizarlo. ¿O no vieron ustedes cómo se burlaron y justificaron las agresiones a los periodistas el miércoles? Si eso no es banalizar el mal o ridiculizar lo que es. Y no vamos a permitir que se normalice esa crisis, ni vamos a permitir que tomen como normal la agresión y la violación a derechos humanos de los venezolanos. Adicionalmente, y como ustedes vieron inmediatamente cuando estuvimos en Francia, el desconocimiento de cualquier tipo de fraude, lo hemos dicho. Para ninguna farsa nos vamos a prestar. Aquí no hay un falso dilema para los venezolanos. El 20 de mayo lo demostramos claramente. Para ninguna farsa nos vamos a prestar. Esto no es hecho por condiciones, por recuperar el derecho precisamente al voto, para una elección libre, presidencial y parlamentaria. De nuevo, lo repito y con énfasis. No nos vamos a prestar para una farsa. Condiciones implican, por supuesto, y ustedes lo saben, lo hemos hablado muchas veces, un nuevo árbitro, el derecho a elegir y ser elegido, la observación internacional. Y ya lo dije inmediatamente, por cierto, uno de los logros de la gira, Europa en un comunicado inmediatamente. Miren, no nos vamos a prestar ni para observaciones para farsas, ni para falsas elecciones. Es un producto concreto que trajimos. No le van a validar nada. Así que el dictador, me disculpen la expresión muy coloquial, me mencionaba, pidiendo cacao ayer, como si fuera una sorpresa tener que elegir el CNE por el Parlamento. Es la única institución válida. Y es evidente, por cierto, que ni siquiera los pocos aliados que les quedan, los rusos les reconocen la farsita del 5 de enero. ¿O es que ustedes vieron al canciller que invitaron a reunirse con la farsa esa que montaron el 5 de enero? ¿Lo vieron? No. Porque no lo reconocen, les salió mal la farsa. Dejaron en ridículo no solamente a los que trataron de comprar, sino a sus aliados. Quedaron en ridículo. Así que nuestra lucha es por condiciones, le queda muy claro a Europa y al mundo el respaldo y el apoyo al proceso democrático venezolano. Agradecemos profundamente los pronunciamientos de Boris Johnson, Emmanuel Macron, el presidente Mitsotakis, Rutte, Sebastián Kurz y toda la Unión Europea en respaldo a conseguir condiciones óptimas, competitivas, verificables, para una solución a la tragedia. Nadie se va a prestar para una farsa. Como les decía, medidas para respaldar refugiados venezolanos y la situación de la diáspora. Es una crisis importante. En conjunto con el presidente Iván Duque en Davos también se conversó mucho de este tema para buscar ayuda, apoyo y financiamiento al soporte de lo que ha sido la crisis de refugiados. Hay un tema importante con esto. En Latinoamérica nos parecemos mucho, culturalmente, el idioma, lo cual no se refleja tan abiertamente como pasa, por ejemplo, en Europa, con la crisis migratoria. Entonces, la absorción culturalmente es mucho más sencilla y no se refleja, pero socialmente hay una tensión. Y trabajamos arduamente para atender a nuestros refugiados. Todos tenemos un familiar fuera, sepan que estamos trabajando por atenderlos, porque son, de nuevo,
plenos derechos estén donde estén. Cooperación en materia de inteligencia, judicial, policial, para avanzar en cada una de las materias. También discutimos de esto, lo que va a ser la ampliación del TIAR. El próximo 20 hay una reunión en Ottawa del grupo de Lima, donde vamos a avanzar con cada uno de estos temas además y precisar y para hacer seguimiento a cada uno de los acuerdos que hemos desarrollado. Miren, lo hemos dicho, a veces como estamos aquí en la dinámica sobreviviendo en Venezuela, debemos ciertamente avanzar. Pero hoy los venezolanos vivimos una dictadura criminal, feroz.